Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un tema clave en física, la aplicación del método del paralelogramo. Es una de esas herramientas que nos ayudan a entender cómo se suman las fuerzas, las velocidades, en fin, cualquier cosa que sea un vector. Vamos a ver cómo pasar de un dibujo a un número exacto. Y para que quede súper claro, vamos a usar el caso de Juan Carlos como nuestra guía. Él tiene dos vectores, A y B, de tamaños específicos y con un ángulo de 60 grados entre ellos. Acompáñenme a resolverlo juntos, paso a paso. Pero, a ver, antes de empezar a resolver, recordemos la pregunta de fondo. ¿Qué es sumar vectores? Imaginen dos fuerzas empujando un objeto. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, a esa respuesta, a ese efecto combinado, es a lo que llamamos la resultante. Justo esa es la cuestión central que la suma de vectores viene a resolver. Por suerte, no tenemos que adivinar. Hay herramientas gráficas muy visuales que nos facilitan muchísimo el trabajo. Seguro que se acuerdan del método del polígono, o su versión más simple, la del triángulo. Ese donde poníamos un vector justo donde terminaba el anterior, o sea, cabeza con cola. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en el método del paralelogramo, que es ideal para cuando los vectores arrancan del mismo punto, cola con cola. Listo, ahora sí, vamos al corazón del asunto. Veamos cómo funciona este procedimiento gráfico, cómo podemos dibujar la respuesta. La idea, en el fondo, es bastante simple. Es como si los dos vectores que queremos sumar se convirtieran en los dos lados de una figura. Y la respuesta, bueno, la respuesta está escondida justo ahí adentro. El proceso es súper sencillo, son 3 pasitos. Primero, juntamos los vectores por su origen. Segundo, desde la punta de cada vector trazamos una línea que sea paralela al otro. Y listo, ya tenemos nuestro paralelogramo. Y el tercer paso, el más importante de todos, la diagonal que sale de ese origen común, esa es nuestra resultante. Ok, ya tenemos la parte visual que nos ayuda a entender el concepto. Ahora, pongámosle números. Vamos con la fórmula que nos dará el valor exacto. Aquí es donde entra en juego la famosa ley de cosenos. Esta es la fórmula mágica que nos va a dar la magnitud, o sea, el tamaño exacto de esa diagonal, sin tener que medir nada con una regla. Volvamos entonces al caso de Juan Carlos. Teníamos que A valía 3, B valía 4 y el ángulo entre ellos era de 60 grados. Lo único que tenemos que hacer es meter estos datos en nuestra fórmula. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más el producto de 2 por 3 por 4 por el coseno de 60. Y aquí un pequeño recordatorio. El coseno de 60 grados es un medio, o sea, 0.5. Eso nos simplifica todo un montón. Hacemos la suma dentro de la raíz y listo, llegamos a la respuesta. La magnitud de ese vector resultante es ni más ni menos que la raíz cuadrada de 37. Pero aquí viene lo más interesante. Esta fórmula se vuelve súper poderosa porque tiene, por así decirlo, algunos atajos. Hay ciertos casos especiales que vale muchísimo la pena conocer porque nos ahorran un montón de tiempo. Fíjense en estos 3 ángulos clave. Si el ángulo es 0, o sea, los vectores van en la misma dirección, la resultante es máxima y simplemente se suman. Si es de 180, van en direcciones opuestas, la resultante es mínima y se restan. Y si es de 90 grados, bueno, ahí tenemos al viejo y querido teorema de Pitágoras. Y hay más trucos. ¿Qué pasa si los dos vectores son del mismo tamaño? Si el ángulo entre ellos es de 60 grados, el resultado es súper directo. La magnitud de uno de ellos por la raíz de 3. Y otro caso muy curioso, si el ángulo es de 120 grados y los vectores son iguales, la resultante tiene exactamente la misma magnitud que los vectores originales. Una propiedad muy particular. Entonces, para resumir, el método del paralelogramo es una herramienta súper completa. Nos da la parte gráfica para entender qué está pasando y al mismo tiempo la fórmula matemática para obtener un cálculo preciso. Sin duda, es fundamental para combinar vectores. Entender cómo sumar vectores es el primer gran paso. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿para qué nos sirve todo esto en el mundo real? ¿Cómo nos ayuda a describir las cosas que se mueven? Bueno, de eso justamente vamos a hablar en nuestro próximo análisis, donde nos meteremos de lleno con el movimiento mecánico. ¡No se lo pierdan!